Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Hace pocos días, 4 niños colombianos fueron rescatados después de pasar 40 días en la selva colombiana. Para muchísimos, creo que para la gran mayoría, Carlos y Ronald, es un hecho que se puede considerar un milagro. Para otros es un evento usual, y no por ser sencillo, sino que así es la vida en la selva. Para contextualizar un poco más el tema y nos explique cómo es esta selva donde estos niños colombianos que iban en una avioneta que se cayó con su madre y 2 tripulantes más que al final tuvieron que abandonar a su madre a los 4 días y empezar este recorrido por la selva. Una niña de 14, uno de 9, uno de 4 y una bebé de 11 meses sobrevivieron. Para hablar del tema hemos llamado a Colombia al fotógrafo indígena ticuana y profesor de supervivencia, Alex Rufino. Alex, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció. Un saludo especial desde Colombia, desde la Amazonía colombiana, y pues nada, un placer acompañarlos y poder compartir pues la experiencia desde el lugar de los hechos, ¿no? Alex, antes de empezar a que nos digas cómo sobrevivieron, ¿usted nos podría contextualizar un poquito cómo es la selva amazónica donde usted vive y donde estos niños fueron rescatados? Sí, claro que sí. Mire, es una selva que claramente una mirada externa pues es bastante difícil. Es una selva muy húmeda que tiene pues diferentes peligros, entre los que se encuentran pues animales, moscos. También es una selva que es muy tupida, oscuro bastante y con lluvias constantes casi todos los días. Y esta es la selva pues en donde los niños pudieron caminar y pudieron sobrevivir finalmente. Para nosotros, en lo personal, para mí es un milagro que hayan sido rescatados, pero para usted no es tanto, para usted es algo casi cotidiano que los niños y las personas puedan sobrevivir en esta selva. ¿Cómo ellos sobrevivieron? Sí, efectivamente. Yo creo que aquí lo importante es que los niños pudieron aplicar todos estos conocimientos que durante muchos años y básicamente desde que nacen pudieron pues como adquirir a través de las diferentes experiencias que tienen. Estos niños están creciendo dentro de su contexto, la selva de su casa básicamente, y estos conocimientos los adquiere ahí en la selva con los papás, con las mamás, bueno, con los abuelos también, y es una selva que realmente al final termina siendo la casa de ellos, ¿no? Y es un contexto que conocen. Una cosa sería muy diferente si ellos se perdieran en la ciudad, en donde pues los contextos son diferentes, pero en este caso los niños estaban en un contexto que conocían, y a pesar de las dificultades quizás, también se habla mucho, ¿no?, que el pensamiento indígena pues va muy ligado también a la conexión con cada uno de los espacios que ellos recorrieron. Estamos hablando ahora mismo con Alex Rufino, en directo desde la selva colombiana. Él es un fotógrafo de la comunidad indígena, experto en cuidados de la selva, hablando sobre el caso de la supervivencia de estos 4 niños, cuya historia se hizo mundialmente conocida, pues pasaron 40 días en la Amazonía colombiana hasta que pudieron ser encontrados, hallados. Alex, ¿hay un registro de casos similares o este es un caso único y particular? Bueno, el contexto de la Amazonía es que básicamente estos casos son muy constantes, ¿no? Hay casos de cazadores, de pescadores o de gente que va a la selva en busca de semillas o de recolectar frutas y básicamente no vuelven, ¿no? Porque las madres, ¿no? Aquí hay un concepto un poco de la misma naturaleza de los espacios que están ahí, bueno, de los dueños, ¿no? Les llamamos nosotros. Si pueden ser humanos, ya pueden ver, o quizás tampoco. O sea, estos se camuflan muy fácil con los árboles, los animales, y de alguna forma permiten que te salgas del camino que recorres. Digamos que en la Amazonía estos casos son comunes. Hay gente que vuelve en el mejor escenario, pero hay gente que definitivamente no vuelve, y esta gente al final termina conviviendo con estos seres
que terminan en algún momento de sus vidas regresando a las comunidades ya convertidos en expertos, ¿no? En chamanes, en curadores también, en las personas que protegen. Pero digamos que, por decir algo, cada 10 días podríamos hablar de más o menos 5 o 3 personas que están en la selva, pues como recorriéndola. Al final no es que estén perdidos, sino que ellos están aprendiendo como de todos estos ambientes que pues es donde crecieron y donde también esa es básicamente la escuela para la formación de ellos. Alex, en su experiencia, ¿qué hizo esta niña o esta ya adolescente de 14 años para ayudarse ella y ayudar a sus hermanos menores a sobrevivir? Una selva donde hay jaguares, hay animales, pero no solamente eso, cómo bebían agua, cómo se hidrataban y cómo buscaban comida. En su experiencia, ¿qué cree usted que ellos hicieron? Bueno, ahí hay un tema también un poco de la misma ganas de vivir, ¿no? Y finalmente ellos encontraron dentro de las narraciones que pues empiezan a contar los muchachos que estuvieron en la zona de rescate, pues ellos, esa zona es muy rica en frutas, es muy rica también en agua pura, agua que se puede consumir, pero claro, hay que tener cuidado, ¿no? Porque no todo el agua que hay en la selva se consume. Aquí la diferencia, ellos sabían los colores y los olores también para encontrar frutas. Seguramente también la guía de los animales, sus rastros, sus pasos, ayudaron mucho a que ellos pudieran de alguna forma consumir lo que estaban consumiendo los animales también, lo que iban dejando también, porque eso es una relación constante. Y por ejemplo, en el caso de los micos, ellos van dejando cierta cantidad de comida o de frutas dulces sobre todo, y es una de las comidas que ellos quizás más apetecen también para irse también como alimentando y alimentando a los niños, ¿no? Finalmente. Pienso que pasan como varias cosas y es el tema también de las hojas, conocer las hojas y conocer exactamente en qué árbol se pueden quedar. Eso les ayudó muchísimo también para que pues pudieran pasar la noche en la selva. Digamos, no estás pensando en salir de la selva, sino más bien en qué momento y en qué lugar te puedes ubicar para pasar una mejor noche, ¿no? Porque si bien es cierto, esa selva es una selva bastante lluviosa, la lluvia misma también ayudaba a que las huellas, a que todo lo que ellos estaban haciendo se empezara a tapar, ¿no? Rápidamente, porque también es una forma de ver que la misma naturaleza los estaba pues como protegiendo, incluso de los mismos rescatistas, ¿no? No sabían exactamente con qué intenciones iban. Al final, pues lo que sabemos es que existió un diálogo, ¿no? Entre los conocedores, los sabedores de esa zona, incluso pues con la gente de las fuerzas públicas, ¿no? Hubo momentos en donde pues ya el desespero quizás, pero también la desilusión y la impotencia de no encontrarlos permitió un momento de reflexión, de sentarse y compartir todos los elementos que ellos llevaban, tanto la guardia como pues la gente de las fuerzas públicas, y ahí es donde también se replantean muchas cosas, ¿no? Y eso es básicamente lo que por ahora sabemos, ¿no? De toda la situación. 9 de la mañana, 20 minutos, estamos haciendo contacto telefónico con la selva colombiana. Ahí se encuentra Alex Rufino, él es fotógrafo indígena que está en el punto. Alex, Ronald Córdoba te saluda desde Guayaquil. Vamos al inicio de esta historia. ¿Cómo, por qué esos niños estaban trepados en una avioneta donde la madre muere al caer la avioneta? ¿Dónde encaja la historia de la avioneta con la amenaza de la disidencia de las FARC con el padre? Bueno, como sabemos, el contexto colombiano pues tiene un conflicto bastante, bueno, de hace 50 años, en donde hay diferentes actores en los terrenos, ¿no? Y este lugar, Araraquara exactamente, es un lugar que potencialmente es fuerte en muchas cosas, es un corredor fuerte de grupos armados. Y pues
aquí hay intereses también de minería, ¿no? Y claramente los niños y las comunidades indígenas de esta zona están amenazadas por la llegada de estos grupos hacia la selva, hacia sus territorios. Por tanto, el desplazamiento que ha sido constante en Colombia empieza a afectar a estas comunidades y por tanto los líderes, como lo fue el papá o lo es el papá de los niños, pues empieza a tener que buscar otros lugares, ¿no? Sabemos que es muy difícil que estos niños hoy se adapten a un lugar que no es de ellos y sin embargo, pues ellos también prefieren, pues como en las condiciones quizás adversas, tener que proteger su vida. Y es en ese momento entonces cuando el papá se va, ¿no? a buscar recursos, a buscar otro lugar y cuando lo consigue pues trata de sacar a los niños, a la familia de la zona, pero pues con el desafortunado episodio de que pues ellos al final tuvieron esta tragedia que pues tenemos que lamentar. Y en donde pues hoy tenemos a 3 compañeros sembrados, le decimos nosotros, que es una forma también de ver que ellos no están muertos, que ellos al final están ahí sembrados como unas semillas y que al final están cuidando esa parte de la selva amazónica. Me queda claro, el padre trataba de sacar a los niños del conflicto con su esposa y ahí es ahí cuando la avioneta cae. Guillermo. Queremos agradecerle muchísimo a Alex, ha sido muy ilustrante lo que nos ha dicho, muy ilustrativo lo que nos ha dicho el día de hoy sobre cómo estos 4 niños que son de la zona, del indigenado de la zona, pudieron sobrevivir. Muchísimas gracias, Alex, y esperamos tenerte pronto nuevamente en estos micrófonos. No, muchísimas gracias a ustedes, a los oyentes y pues una experiencia más, ¿no? También para que podamos reflexionar como seres humanos en la necesidad de unirnos también y de compartir saberes, ¿no? Muchas gracias. Era Alex Rufino, él es fotógrafo indígena, pero más que todo es experto de sobrevivencia en la selva amazónica y era desde Colombia que nos daba su reporte de cómo estos niños pudieron sobrevivir. 14, 9, 4 y 11 meses.